Hola, muy buenas. Vamos a ver en el proyecto que hemos estado creando o que hemos hecho, digamos, en lo que llevamos del semestre, lo que es, vamos a hacer el login de una forma un poco más dinámica, ¿sí? Porque ahorita, según lo que recordamos, el login estaba creado de una forma bastante fija, ¿no? Que estaba en el user controller en donde, digamos, se tenía quemado lo que es el usuario y la contraseña y obviamente esta no es la forma ideal de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a hacer es que nos vamos a crear una tabla para manejar los usuarios. Le vamos a crear algunos campitos a la tabla. El password lo vamos a crear encriptado. Le vamos a crear un campo que va a ser de tipo rol. El rol va a ser user o admin, cualquiera de los dos. Y en base a eso entonces vamos a hacer el login. Vamos a hacer lo que es el registro del usuario. Vamos a hacer lo que es la edición de los datos de usuario. Y vamos a trabajar también obviamente, en que cuando entre se puedan crear los distintos usuarios que se van a registrar en el sistema, ¿sí? Entonces, para eso podemos iniciar por varios puntos, ¿no? Vamos a crear, primero que todo, lo que son por lo menos sabemos que vamos a tener un controlador, sabemos que vamos a tener lo que son las vistas, lo que son la migración, lo que son los seeder para, digamos, el usuario admin que se cree de forma predeterminada. Entonces podemos pasar a crear directamente todos estos objetos, ¿no? Entonces primero creamos lo que es el modelo. Lo importante es que al final todos estén creados, ¿no? El orden la verdad no importa. Creamos lo que es el modelo, PHP, Artisan, Make, Model, y vamos a llamarlo User Model, ¿sí? Entonces ahí lo creamos, está ahí arriba, vamos por ahí mismo a crear el PHP, Artisan, Make Migration, vamos a llamarlo User Migration, y le ponemos lo que es el Create, le vamos a llamar a la tabla usuario, o user, no vamos a llamarle user mejor, user, para que sea igual como se creó el modelo y se creó la migración. Ahí creamos la migración y también vamos a crear por ahí mismo lo que es el seeder, ¿no? El seeder, ¿para qué lo vamos a utilizar? Porque sabemos que va a haber un usuario administrador y ese usuario administrador debe crearse de forma predeterminada. ¿Sí? Apenas se crea la aplicación, apenas se instala, debemos tener ese usuario ya listo, ¿no? Entonces tenemos que crear lo que es el seeder para que nos genere esa migración, ¿sí? Entonces aquí colocamos el PHP artisan make seeder, lo vamos a llamar user seeder. Sí, y esto básicamente serán los pasos siempre cuando ustedes van a crear nuevas tablas y creando, si necesita un seeder, se crea de una vez, por el modelo de la migración lo pueden ir creando de una vez, ¿no? Y luego lo vamos a ir modificando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es al modelo. Vamos a ir creando lo que es el modelo. User, lo buscamos acá arriba, User Model. Y aquí entonces vamos a irle creando lo que necesitamos, ¿no? Creamos entonces protect, el nombre de la tabla, vamos a llamarla user, protect, el nombre de la llave primaria, primary key, vamos a llamarla id user, protect, el nombre de los campos, label, igual, y le vamos a crear, por ejemplo, el campo eh, usuario, que sería digamos, el login de la aplicación. Vamos a crear un campo para password, vamos a crear un campo para lo que es el nombre de la persona, pueden crear el apellido, correo, etcétera, etcétera. Pero vamos a crear también un campo que se llame rol, ¿sí? Y ese rol va a almacenar el tipo de rol que va a tener el usuario, ¿sí? Entonces vamos ahora a modificar lo que es la migración, ¿sí? Entonces la migración ya me trae varias cositas, como ya sabemos. Entonces aquí le vamos a crear table, el primer campo que es la llave primaria, increment, vamos a llamarlo id user, ¿no? Tal cual lo llamamos en el modelo, id user.
Creamos los siguientes campos, table, básicamente todos son string, así que voy a copiarme esta forma para ahorrar un poco de tiempo. Digamos el siguiente lo voy a copiar. El siguiente campo sería lo que es el usuario. Si vemos acá el orden que tenemos acá, usuario, vamos a crearlo como unos 20 caracteres. Luego vendría lo que es el password, vamos a crearlo como de unos 50 caracteres. Nos creamos luego lo que es el nombre que también sería de string, nombre de unos 50 caracteres con nombre y apellido, y rol, vamos a crearlo también que sea un string de 20, ¿no? de 20 perdón. Y listo, y obviamente el timestamp para que no tengamos esos valores allí siempre. Ok, entonces vamos a pasar ahora con lo que es el seeder, que el seeder es el que nos va a permitir insertar de forma, digamos, inicial los datos del usuario administrador, ¿no? Recuerden, los seeder lo vamos a utilizar siempre que queremos insertar datos predeterminados en cualquier tabla, y así cuando corramos la migración, él nos los va a estar creando, ¿no? Entonces primero creamos lo que es la librería que nos permite hacer la creación del registro. Illuminate, support. Esto está en la ppt que vimos del seeder. Archives db. Luego acá simplemente colocamos db table. Luego viene el nombre de la tabla user, ¿sí? Y le hacemos un insert, ¿sí? Entonces vendrían los campos, como hablamos, son sin el ID, sería 1, 2, 3, 4, más los últimos que serían la fecha, ¿no? Entonces aquí en el primero vamos a colocar el nombre del campo, que sería usuario, y le vamos a asignar el valor de fijo de admin, ¿sí? Para que se inserte siempre ese usuario. Luego viene el password, y vamos a introducirle un MD5, ¿no? El MD5, recuerden, no sé si creo que se lo he comentado, el MD5 es un algoritmo de encriptación en una sola dirección, ¿sí? Lo que significa que no es posible desencriptarlo. Entonces aquí voy a dejar el espacio, ahora lo vamos a colocar obviamente fijo, y luego se puede cambiar ya cuando la aplicación entra, pero por ahora lo voy a dejar fijo, ¿sí? Y luego de allí vendrían los demás campos, que sería lo que es el nombre, el rol y la fecha, ¿no? Entonces el nombre, vamos a colocarle administrador, luego viene el rol, lo llamamos así si no me equivoco, lo llamamos rol como tal, y hacemos lo que es la inserción del rol, que sería admin, tal cual se había creado en un inicio cuando definimos el proyecto, y luego los dos campos que nos permiten realizar lo que es la creación de la fecha, ¿no? Lo que es el create, entonces viene lo que es tenemos el rol, viene lo que es el campo create, que nos va a almacenar lo que es la fecha de creación, ¿no? La fecha de creación del registro, y recordamos que entonces a eso le colocamos lo que es el valor de node, ¿sí? Node. Y también colocamos el update at, entre comillas, y le asignamos lo que es también el node, ¿sí? Entonces ya tenemos lo que es el registro listo, colocamos como al final. Para el MD5 vamos a buscar, hay varias formas que lo podemos hacer manual, o lo podemos buscar en alguna página que haga encriptación, ¿no?
Así que vamos a buscar acá en create MD5 only, solamente para que nos genere un MD5, pero igual nosotros podemos hacerlo manualmente con un PHP que me genere ese valor, ¿sí? Pero vamos a buscar alguna que nos permita, por ejemplo esta, vamos a colocar como password 1, 2, 3, 4, 5, le vamos a encriptar y ese va a ser el password inicial que va a tener ese usuario, ¿no? Entonces me copio esto y lo coloco aquí en el password, ¿sí? Y vamos a ver qué no le gustó. Tenemos insert, tenemos las comas, nombre, tendría el rol, create AT, no, update AT, no, y a ver, me falta como algún valor, asignar algún valor. A ver, vamos a buscarlo por aquí. El password, tenemos el nombre, tenemos el rol, tenemos el punto y coma, que está bien. Cuando digamos nos sucede eso, lo que podemos ver, para ver mejor los valores, hacemos esto, ¿sí? Para ver que cada uno tenga su valor, ¿sí? A veces la vista falla, así que de esta forma podemos ver mejor que cada uno esté asignándole su valor correcto. Entonces aquí tenemos insert usuario admin, tenemos el password, tiene sus comillas, tenemos el nombre, el rol, el create, ok, ok, aquí lo que le falta son los corchetes, ¿no? Porque esto va encerrado como si fuese un arreglo, como siempre se encierran todos los que son los parámetros. Y listo, ¿no? Entonces igual lo podemos dejar de esta manera y así podríamos entonces ya tener nuestro digamos, nuestro seeder, ¿no? Entonces ya tenemos los tres objetos. Ahora lo que tenemos es que ejecutar la migración para que esa migración se postee entonces a lo que es la base de datos, ¿sí? Entonces ejecutamos lo que es la migración, incluyendo lo que es el seeder. Colocamos php artisan, php artisan migrate, dos puntos, refresh, y le colocamos, perdón, el atributo seed para que genere lo que es la semilla, ¿sí? Perdón, aquí lo escribí mal, php artisan, entonces ahí nos generó todo. Si vamos a buscar en lo que es la base de datos, vemos acá, vemos que la tabla género me tiene todos los géneros que tenía el seeder. La tabla migration tiene esto, la tabla película no tiene nada, obviamente. La tabla user no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque nos faltó un paso, ¿no? Cuando creamos el seeder, digamos el user seeder, está esta tabla que se llama database seeder, ¿no? Entonces ese database seeder, siempre que creamos una semilla hay que registrarla. Este es como que dice el main o la clase principal de lo que son los seeders. Si no se registra aquí, no se va a poder ejecutar, no se va a generar. Entonces aquí le llamamos user, tal cual se llama el archivo, seeder, guardamos y ahora sí ejecutamos nuevamente la migración con el refresh y el seed, ¿sí? Entonces ahora vamos a verificar si efectivamente se creó. Y ahí tenemos entonces el primer usuario con su contraseña encriptada. Esto después se puede cambiar cuando ya estemos dentro de la aplicación. Y tenemos los datos generales del mismo. Entonces, si yo me intento loguear, obviamente ahorita no va a hacer nada porque, a ver, vamos a arrancar. Si yo me intento loguear, no voy a poder entrar porque ya no tengo, el login que tengo aquí es un login viejo, ¿no? Entonces es el que está quemado y es el que vamos a intentar realizar de una forma más dinámica, ¿sí? Entonces vamos a buscarlo. Sería user model,
sería el controlador. Vamos a buscar el controlador, user controller. Entonces esta lógica que tenemos aquí es la que vamos a estar cambiando, ¿no? Porque obviamente no lo vamos a hacer de esa forma quemada. Así que lo voy a comentar, no lo voy a borrar, solamente lo voy a comentar, pero ya sabemos que allí vamos a tener que hacer algunos ajustes y también reutilizar algunas cositas que nos tienen ahí. Por lo menos las redirecciones las podemos reutilizar sin ningún problema. Entonces, como ya quiero validar lo que es el usuario en la base de datos y tengo un modelo, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es incluir ese modelo dentro de mi aplicación, ¿no? Entonces, recordamos que colocamos el use app, el nombre de la carpeta models, y el nombre del modelo que se llama user model, ¿no? User model. Y luego ya sí podemos ir a trabajar lo que es el login post, que esta es la función que me hace el login y que me hace todas las validaciones. Entonces, lo primero que hago es una consulta, vamos a llamarla resultado, siempre yo le llamo resultado a la consulta que hago a la base de datos, para verificar el usuario y la contraseña que yo le estoy enviando desde el formulario. Recuerden que este login post viene de una petición post que realiza el formulario de login, ¿no? Vendría desde user, ¿dónde está el login? Aquí, user login. Él invoca lo que es el action, invoca al login post. Recordemos que esto está en lo que es la ruta. Login post está por aquí. Login post, entonces invoca a este controlador. Entonces aquí colocamos el nombre del modelo, user model. Como quiero hacer una consulta, coloco get. Puedo colocarlo todo en una sola línea, pero lo voy a hacer uno abajo del otro para que se vea mejor, ¿no? Entonces quiero hacer un where, así que le hago un where de esta forma. Mientras campo, ¿cuál es el campo que yo quiero validar? El campo de la base de datos se llama usuario, ¿sí? Es igual, como es igual, yo puedo obviar este parámetro que es el que colocamos el operador, por ejemplo. Lo podemos hacer así. O yo puedo quitarme el igual. De las dos formas funciona. Entonces aquí coloco el request y el nombre del control que tiene el usuario, que es el mismo que tenemos acá, ¿no? El txt usuario, ¿sí? Txt usuario. Le envío esto y si quiero adicionarle otro AND, por ejemplo, al web que estamos haciendo, coloco password y el password lo voy a comparar contra el request txt password, ¿sí? Pero recuerden que el password está encriptado con MD5, ¿sí? Entonces aquí yo debería colocar un MD5 porque la forma, digamos, el MD5 es un algoritmo de encriptación en una sola dirección. O sea, yo no puedo desencriptar nada que haya encriptado con MD5. O sea, no hay forma matemática ni algorítmica de poder desencriptar algo que se haya encriptado con el MD5. Entonces lo que se hace es que si yo quiero validar que el MD5, comparar un valor con el MD5, ese valor que yo quiero comparar lo tengo que convertir a MD5 para luego entonces compararlo con lo que ya es MD5, ¿sí? Y de esa forma entonces se hace lo que es el login. El MD5 es un algoritmo que se utiliza especialmente para login porque justamente solamente se puede encriptar en una sola dirección, ¿sí? Entonces aquí podemos colocar que esto me va a devolver algo. Si lo encuentra me devuelve un valor, si no lo encuentra obviamente no devuelve nada. Entonces aquí podemos colocar un retorno, nada más para que vayamos viendo cómo se va comportando el resultado, ¿sí? Entonces lo guardo, vamos a la web, aquí básicamente no hemos hecho nada, así que no pasa nada. Si coloco admin y pongo 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, recuerden que ese fue el algoritmo que encriptamos acá, que nos dio este resultado. Si le digo acceder, fíjense que él me trae lo que es me trae el usuario que encontró, ¿no? El usuario 1, el usuario admin, el password encriptado, el nombre, me trae todos los datos de la tabla, ¿no? Entonces, si yo coloco cualquier cosa que no sea eso, entonces me trae vacío. Entonces esto yo lo puedo utilizar para saber cuando me trae algo y cuando no me trae nada. Por ejemplo, si no me trae nada significa que el usuario y el password son incorrectos. Entonces yo podría
colocar aquí que sí, por ejemplo, que sí, resultado, que es lo que entré de la base de datos, es igual a, perdón, al revés. Corchete significa que no encontró nada. Entonces yo tengo que hacer una redirección indicando que el usuario o el password está incorrecto. Entonces me voy a agarrar una de estas redirecciones, por ejemplo, esta que tenemos aquí, y la coloco acá, ¿no? Ya aprovechando que tenemos el código abajo. Vamos a hacer un return back, mejor, return back. Y bueno, estado es igual, usuario incorrecto, usuario o contraseña incorrectos. Ajá. Y eso me va a regresar al formulario nuevamente. De otro modo, si digamos no devuelve vacío como lo que tenemos arriba en los corchetes, entonces significa que sí lo encontró. Entonces cuando lo encuentra, yo necesito extraer los valores y poder cargarlos en una variable de sesión, que son las que me van a indicar si el usuario se ha logueado o no se ha logueado, ¿sí? Entonces aquí lo que podría hacer, lo que deberíamos hacer, lo que se acostumbra a hacer es aquí entonces utilizar la variable de sesión para poder guardarla. Pero yo necesito un for each para poder recorrer los elementos de ese arreglo resultado que tenemos allá arriba, ¿sí? Y colocamos resultado as resulto, el nombre que ustedes quieran, as rest, por ejemplo, para indicar que es el resultado. Y aquí entonces es donde voy a asignar los valores a cada sesión, ¿sí? Las sesiones, recuerden que se asignan utilizando session, utilizando los corchetes, le damos el nombre. Por ejemplo, el nombre se llama la primera variable que vamos a estar guardando. En esa variable le vamos a asignar lo que es el res. Recuerden que res ahorita es el arreglo, ¿sí? Es el arreglo que tiene los datos de la base de datos. Por ejemplo, si yo aquí coloco admin 1, 2, 3, 4, 5, esto es lo que tiene res, ¿no? Entonces yo necesito guardar esos valores que yo voy a estar almacenando. Entonces tenemos nombre, en la base de datos se llama tal cual, se llama nombre, sería este, entonces ponemos res nombre. Y lo hacemos lo mismo con, digamos, con el nombre, obviamente, con lo que es el rol, con lo que es el usuario, lo que es el password. Puede que sí, puede que no, depende de cómo lo quieran implementar, pero no se acostumbra. Pero si quieren igual lo pueden guardar para, por ejemplo, cuando el usuario va a modificar sus datos, ahí esté, vamos a guardarlo también. Y también el ID del usuario, vamos a irlo cambiando de una vez. Tenemos el rol, tenemos lo que es el usuario, tenemos lo que es el password y el ID de usuario también lo vamos a guardar. ID usuario. Estos serían básicamente todos los campos que tiene la tabla, ¿no? Entonces vendría rol, usuario, password y ID usuario. Y luego de eso se le hace una redirección indicando de que todo está bien, que es la que tenemos acá, ¿no? Cuando retornamos al catálogo.index. ¿Sí? Y luego de esta forma tenemos el rol, que el rol ya incluso lo estábamos creando ahí abajo con lo que venía del usuario como tal. Cuando era un usuario admin, un usuario administrador o un usuario user, ya tenemos esos dos roles. Teníamos el nombre, que era el nombre, el mismo del usuario que se logueaba, pero ahora sí le vamos a dar un nombre que esté almacenado en la base de datos. Y tenemos el password que lo estamos almacenando y más adelante vamos a ver dónde lo usamos, y el ID, que sí es importante porque si ese usuario va a hacer algún tipo de transacción en donde requiera ese ID, de ahí lo podemos obtener y lo podemos insertar entonces en alguna tabla, ¿no? Por ejemplo, si el cliente va a comprar una película, esa película internamente debe tener el ID del usuario. Entonces, este ID que lo almacenamos en la variable de sesión, lo podemos utilizar para ese fin, ¿sí? Entonces, vamos a ver si esto nos funciona. Si vamos acá, voy a colocar primero en mí cualquier cosa. Error de usuario, contraseña incorrecto, ya me devuelve con los valores, así que yo puedo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a acceder y fíjense, ahora sí entré como si fuera administrador, tal cual lo hacía antes. Y aquí me dice administrador, porque este es el valor o el nombre que tiene
en el campo nombre, ¿no? Entonces él va a mostrar ese valor que tenemos allí. Y ya vemos que por lo menos la parte de login ya está usando la base de datos. Aquí nos falta ahora es crear una parte para registrarnos, ¿no? Porque si no nos registramos no nos podemos loguear. Entonces, el registro no va a ser para administradores, el registro va a ser más que todo para usuarios normales, o sea, usuarios que quieran consultar la página web. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear lo que necesitamos para que sea, para poder crear lo que es la ventana de registro, ¿no? Entonces van a ser varias cositas que tenemos que trabajar. Vamos a abrir obviamente lo que es el navbar. En el navbar tenemos que adicionar esas nuevas opciones que nos van a permitir lo que es ¿cómo se llama? La creación del registro del usuario, ¿sí? Entonces en el navbar vamos a buscar una opción donde podemos colocar el registro. Si vamos a la web, aquí podemos colocarlo justamente al lado del login, que esté condicionado a las mismas condiciones que tenga el login. Entonces buscamos aquí donde tenemos el login, crear película, tenemos nombre, cerrar sesión, ¿dónde está la vista? Me falla. Aquí tenemos el login. Entonces voy a copiar esto así mismo y voy a colocar lo que es registro. Registro. Entonces ese registro lo que va a hacer es que va a invocar a una página que me haga el registro, ¿no? Entonces vamos a crear esa ruta que se llame user create, ¿sí? Para que me cree lo que es el usuario que yo requiero, ¿sí? Entonces vamos a las rutas. Entonces allí en el archivo de rutas vamos a estar trabajando con las siguientes rutas que vamos a necesitar para poder crear lo que son los usuarios y todo lo demás que necesitamos, ¿no? Entonces aquí colocamos un route. Voy a tomar una de estas, por ejemplo esta de aquí, me la voy a copiar y la vamos a estar creando acá, ¿no? Entonces sería create o registro, ya la verdad aquí el nombre depende como lo queramos ver. Y vamos a ponerle aquí create y el user create, ¿sí? Entonces esto va a invocar a un método dentro de user create. Buscamos al controlador, user controller. Como en este caso yo esta función, este controlador mejor dicho, lo creé sin usar el resource, entonces me toca crear cada uno de los métodos que vamos a estar necesitando porque ese es el tema, ¿no? Cuando no usamos lo que es la opción resources, cuando creamos el controlador, tenemos que crear cada uno de los métodos que vamos a estar necesitando. Entonces sabemos que utilizando lo que es el resource nos ayuda bastante a lo que es la generación de código. Entonces creamos un método public function create. Ese public function create lo que va a hacer es simplemente invocar a la vista para hacer el registro. Registro, return view, y vamos a invocar a una vista que se llame user.create, así mismo lo vamos a llamar. Sí, entonces lo creamos aquí, vamos a los usuarios, nos creamos esa ruta, en file, ese archivo, perdón, vamos a llamar create.blade.php. User es por la ruta, ¿no? Como está en la carpeta de ruta, user se queda con ese nombre. Entonces aquí es un formulario donde permite captar los datos del usuario. Me voy a copiar este login, porque el login básicamente tiene mucho de lo que necesitamos. Aquí, y vamos a setearlo en este punto. Entonces, para lo que es el usuario, necesitamos los campos que tenemos en la tabla, ¿no? Entonces los campos que tenemos en la tabla, vamos a buscarlo aquí, que sería el usuario, el password, el nombre y lo que es el rol, ¿no? Aunque el rol como tal no es un campo que el usuario debe introducir, es un campo que se va a asignar directamente porque por esta vía van a entrar solamente aquellos usuarios que no sean administradores, no son los usuarios normales de la aplicación. Entonces aquí nos creamos esto, este formulario va a tener entonces, aquí tenemos el formulario, esto ahora lo modificamos con la ruta que va a ser el post.
Entonces aquí tenemos el usuario, la contraseña. Vamos a colocar este, me lo voy a repetir. Voy a colocar uno que sea repetir contraseña, por ejemplo. Repetir contraseña. Sabemos que eso la mayoría de los sitios lo tienen para validar que estamos colocando la misma contraseña. Lo que sí es que le voy a colocar password 2. Y aquí también password 2. Adicional, entonces le voy a crear también el campo para lo que es el usuario, ¿no? El nombre del usuario. Entonces aquí colocamos el nombre y listo. Entonces le damos al control a este, el nombre del control txt nombre. Y aquí colocamos también txt nombre. Entonces ya tenemos todo. Aquí en lugar de acceder le vamos a colocar registrarse. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo va quedando la pantallita. Si vamos a lo que es a la web, refrescamos, tenemos registro me muestra esto. Obviamente esto hay que cambiarlo. Los tipos están mal, así que aquí sería de tipo, este sería tipo test, y aquí el placeholder sería introduzca su nombre, aquí colocaríamos repetir, repita la contraseña, y acá sí sería el usuario. Así que vamos a ver, ahí tenemos los datos, usuario, y la contraseña, repetir contraseña y el nombre. ¿Sí? Esos son los datos que vamos a estar pidiéndole al usuario para poder registrarse. Este título lo vamos a cambiar también. Sería registro de usuario. Registro de usuario. Entonces tenemos esto listo. Vamos a ahora a hacer lo que es el login post, que no sería un login post, sino sería user. Digamos la ruta que va a estar enviándose sería para almacenar los datos, ¿no? Entonces vamos a llamar el user store. Ese es el nombre de la ruta. Entonces vamos al archivo de rutas. Este es un post también, así que voy a copiar esta. Aquí le ponemos store. Le ponemos store para que almacene, y aquí sería user store, que es la que se está invocando del lado allá, ¿no? Esta es una ruta post porque se está invocando desde el controlador, perdón. Se está invocando desde lo que es ¿cómo se llama? El formulario, ¿sí? Entonces vamos acá y nos creamos ese método public function store. Ese recibe el request porque está viendo un formulario. Request, ¿no? Validamos que arriba tengamos esto. Bueno, sí, que ya lo hemos utilizado. Así que tenemos el request. Y luego allí vienen las validaciones. Primero yo puedo validar que si la contraseña, cómo está la contraseña, ¿no? Recordamos que la contraseña debe coincidir ambas contraseñas. Así que voy a colocar un if aquí, preguntando primero si las contraseñas coinciden. Esto también se puede hacer con JavaScript, pero vamos a hacerlo con Laravel para ver cómo sería. txt password. Si es distinto el txt password del txt password 1, entonces password 2, perdón, entonces vamos a hacer una redirección con los valores. Voy a copiarme esta redirección de acá para que sea más rápido, ¿no? Una redirección hacia atrás que diga usuario contraseña incorrecto. No, aquí lo que va a decir es las contraseñas, los passwords no coinciden, por ejemplo, ¿sí? Si están vacíos, también podemos colocar unos if muy parecidos a esto. Así que voy a copiarme esto y vamos a colocar aquí que sí. Si txt password es, digamos, es igual a comillas, or password or es igual a comillas, entonces un mensaje que diga las contraseñas no
pueden estar vacías. ¿Sí? Y si ninguna de esas condiciones se cumple, entonces ya podemos indicar que podemos ir almacenando los valores, ¿no? Y tampoco todavía podemos almacenarlo. Podemos o debemos hacer la validación de que si el usuario que yo estoy colocando, yo estoy registrando, no existe, ¿no? Porque puede ser que coloque un usuario que ya existe y no queremos que se dé eso. Entonces para eso tendría que hacer una búsqueda en la base de datos para ver si ese usuario existe. Si existe, entonces mando un mensaje indicando que el usuario ya existe. Si no existe, entonces que continúe. Voy a dejarlo hasta allí, voy a probar esta partecita y luego entonces continuamos con la otra, ¿no? Para asegurar de que todo nos está funcionando bien. Entonces, vamos aquí, refrescamos. Aquí colocamos, qué sé yo, de sharing, usuario, contraseña, la voy a dejar vacía. La sharing, por ejemplo, le doy registrar, las contraseñas no pueden estar vacías, ¿no? Y me trajo todos los datos. Introduzco cualquier cosa acá y le digo error, los passwords no coinciden, ¿no? Entonces vemos que ya esos dos if están funcionando sin ningún problema. Entonces si todo coincide, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya no va a hacer nada porque hasta ahora no se cumplieron estas condiciones y no hizo más nada. Entonces voy a validar aquí que si el usuario ya existe. Entonces para validar eso tenemos que hacer una consulta. Resultado es igual user model. ¿Sí? Queremos hacer una consulta. Esto es un select, select asterisco where, el nombre del campo. En este campo sería usuario. Es igual, colocamos, es igual a request txt usuario. ¿Sí? Si eso me arroja algo, entonces yo puedo indicar de que sí existe. Entonces podemos hacer aquí una pequeña lógica. Por ejemplo, puedo crear una variable que sea como encontrado igual a 0. Usamos lo que es el for each para recorrer el resultado. Recordemos el for each, siempre que quiero recorrer el resultado de un query desde un controlador, utilizo lo que es el for each. Resultado as result, o el nombre que ustedes le quieran dar. Si esto entra aquí, entonces encontrado es igual a 1. Esto es un algoritmo, digamos, sencillo de búsqueda, ¿no? Lo seteo en 0. Si se cumple esta condición, lo seteo, le cambio el valor y luego valido qué valor tiene, ¿no? Por ejemplo, si digo que encontrado es igual a 1, significa que lo encontró. Entonces tendré que retornar un mensaje indicando que el usuario ya existe. Por ejemplo, aquí el mensaje sería: el usuario ya está registrado. El usuario ya existe, por ejemplo. ¿Sí? Y si no lo encontró, simplemente encontrado vale 0 y listo, ya podríamos, ya se podría decir que estaría bien, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a ir guardando. Creamos el objeto, igual a new, user model, y vamos a darle entonces los valores que queremos guardar dentro del objeto. obj es igual a campo usuario, le vamos a asignar el request txt usuario, viene lo que es el password, obj password, le vamos a asignar el request txt password 1, password realmente el 2 no es necesario, que se nada más usa para validar de que sean iguales. Aquí esto hay que encriptarlo también, recuerden, para que la contraseña se guarde encriptada. Entonces aquí le aplicamos el MD5 y ya quedaría la contraseña encriptada, ¿no? Y luego vendría lo que es el nombre, obj nombre es igual a request txt nombre, y el rol. El rol no lo estamos captando, pero sí tenemos que asignarlo, ¿sí? Rol, le vamos a asignar el rol de user, que es el otro rol que teníamos al momento en la primera parte de la aplicación, ¿no?
Entonces aquí obj, digamos, save para guardar los datos y luego me hago una redirección simplemente indicando de que ya se guardó. Puede ser una redirección hacia el mismo formulario. Return back with estado. Le voy a dejar estado, por eso hay que cambiarlo ahora, para que veamos qué pasa si lo dejo tal cual. Se ha creado el usuario. Entonces, y listo, ¿no? Vamos a ver si efectivamente se funciona como queremos que funcione. A ver, vamos atrás, refrescamos, crear un usuario de Sherry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Daniel Sherry. Le damos a registrarse. Fíjense, me dice error, se ha creado el usuario, ¿no? Obviamente eso hay que cambiarlo, pero no me mandó otro mensaje, o sea, este fue el mensaje que yo le dije que me devolviera, se ha creado el usuario, solamente que aquí no hay que ponerle el estado, hay que hacerle un cambio, bueno, lo vamos a hacer ahorita. Lo importante es ver si efectivamente se guardó en la tabla, ahí está el usuario, la contraseña encriptada y los demás datos, ¿no? Tal cual lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, esta contraseña yo no la puedo desencriptar. Creo que le puse 1, 2, 3, 4, 5, la verdad que no recuerdo si fue esa. Pero bueno, si yo trato de registrarme nuevamente como de sharing, la contraseña 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, me trato de registrar, pero le pongo el mismo usuario, recuerden que estamos validando de que ese usuario exista o no. Entonces me dice, el usuario ya existe, ¿sí? Porque entramos a esta validación de aquí y detectó entonces que el usuario ya existía y me regresó, ¿no? Entonces aquí, por lo menos para corregir eso de cuando se haya registrado un usuario me mande en rojo y con error, aquí le puedo poner estado OK. ¿Sí? Le voy a cambiar este estado por otro estado OK. Lo que sí entonces es que aquí en el formulario yo tendría que colocar dos sesiones de esta, ¿no? Esta es para cuando es un error y esta es para cuando es estado OK. Y aquí le voy a colocar, le cambio lo que es el color a success. Y aquí en lugar de error, simplemente que muestre el mensaje. ¿Sí? Entonces vamos a probar, le voy a cambiar aquí el dato de Shari 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le damos, voy a poner un 2 allí. Le vamos a registrar. Bueno, ahí tengo que ver, no le cambié tampoco aquí el estado, ok, hay que ver si coincide. Acá la descripción, perdón, no se la puse. Entonces vamos a registrar otro usuario para asegurar de que eso funciona. De 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Le damos a registrar. Perdón, lo puse mal aquí. Cherry 3. Ahí está, se ha creado el usuario. ¿Sí? Vemos que si vamos a la tabla, ya tenemos, bueno, ese montón de usuarios creados, ¿no? Y la ventaja de esto es que, como ya habíamos hecho el login y validando lo que era ¿cómo se llama? El rol, si yo entro como admin, que ya lo hemos hecho, 1, 2, 3, 4, 5, si no me equivoco, entra como administrador, ¿no? Y muestra aquí, hola administrador. Si me logueo como ahora, como de Shiari, 1, 2, 3, 4, 5 creo que era, no, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, no recuerdo, bueno, vamos a poner las 2, y aquí 1, 2, 3, 4. Y vemos que me muestra aquí el nombre del usuario también, ¿no? Porque ya toda esa lógica estaba planteada. Estos realmente son las variables de sesión que se crean cuando se almacena el valor. Entonces con eso ya hemos creado la opción para registrarse, ¿sí? Una opción que me permite registrar lo que es el usuario. Ahora vamos a trabajar sobre lo que es la edición de los datos. O sea, es decir, que una vez yo me logueo, por ejemplo, vamos a lograr como uno de los usuarios que creé. 4. Si yo me logueo, yo tengo alguna manera de modificar mis datos, ¿no? Y con esto estamos haciendo el CRUD, realmente estamos haciendo las consultas,
estamos haciendo la creación y ahora viene lo que es la modificación. Entonces la modificación la vamos a crear en un vínculo que puede ser aquí editar o por ejemplo se puede colocar un vínculo al nombre o a esta palabra que tenemos acá para que nos permita realizar lo que es la modificación del registro, ¿no? La modificación de lo que queremos de nuestros datos personales. Entonces vamos a crear aquí un vínculo a este nombre que me permita entonces editar los datos que previamente yo almacené, ¿sí? Entonces vamos a buscar primero que todo el archivo navbar, ¿sí? En navbar aquí, entonces es donde está el nombre. Aquí vamos a colocar un vínculo en lugar del spam, vamos a crear como un vínculo y le colocamos un href y le vamos a asignar la ruta que va a editar el registro, ¿no? Entonces esa ruta, route, que no la hemos creado todavía, route, es básicamente una ruta de edición, es tal cual se realizan las rutas para lo que es primero visualizar los datos y luego modificarlos, ¿no? Entonces para editarlo, entonces le llamamos route, vamos a la ruta primero, vamos a crearnos aquí otra ruta que sea tipo get, esta sería tipo get, el nombre que le vamos a llamar o como le vamos a llamar sería editar, ¿sí? Aquí sería, invocaría lo que es el método edit que no lo hemos creado y la ruta se va a llamar user edit, ¿sí? Entonces acá la ruta como les comenté se va a llamar user.edit, ¿sí? Con eso si vamos y refrescamos, a ver, ya tenemos un vínculo aquí que nos va a mandar hacia la edición. Ahorita no existe, pero ya nos creó el vínculo, ¿no? Entonces esa ruta o ese método, mejor dicho, lo que va a hacer inicialmente es solamente mostrar lo que es los datos del usuario. O sea, va a mostrar un formulario y ese formulario nos va a servir para modificar los datos del usuario que previamente se lo vio, ¿sí? Entonces vamos a crear esa ruta, ese método, mejor dicho, el método estaría aquí abajo. Recuerden, si lo hubieran creado con el source, solamente tendrían que buscar el método edit. Public function edit, ¿sí? Ese public function edit lo que simplemente va a hacer es editar los datos del usuario, ¿no? Aquí podemos utilizar una lógica que usamos anteriormente, en donde, digamos, se valide, a ver si la tenemos por aquí. Tenemos usuario, flush, nombre, no. Entonces aquí podemos validar primero que el usuario sea alguien que tenga algún tipo de rol para poder editar los datos, ¿no? Y que no se pueda acceder directamente a esa ruta. Entonces preguntamos que si session, por ejemplo, rol, o sí, podemos colocarle rol siempre y cuando la sesión de rol sea igual admin o, a ver, aquí me falta una llave aquí, o session role sea igual a user. Entonces, si es así, que nos invoque a una ruta return view, una ruta que se llame user edit, ¿no? Que no hemos creado, user.edit. De otro modo, que nos retorne o que nos reenvíe o nos haga una redirección hacia ¿a dónde está? Hacia esta, ¿no? Hacia redirect.noadd, que es la que me indica que no tiene acceso. Esto es en tal caso alguien intenta entrar con una sesión que no son las que le genera el sistema, ¿sí? Entonces vamos a crear user edit. User edit es muy parecido a create. Es más, la voy a copiar, o lo voy a crear uno nuevo y luego copio el código.
en file, user.edit, perdón, edit.clade.php, y lo que voy a hacer es copiarme el código de create, todo, y lo vamos a colocar aquí, ¿sí? Lo único que aquí hay que hacerle algunos cambios, porque la sesión nombre puede que sí va a existir, ¿sí? Sí va a existir porque obviamente el usuario está registrado, ¿no? Entonces, esta validación que tenemos aquí, tenemos que quitarla porque ya hay un usuario que tiene un nombre. Este registro se mantenía cuando era un registro porque era desde fuera del usuario. En este caso, estoy registrando, estoy editando cuando estoy dentro del sistema, ¿sí? Entonces me borro esto y me borro toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, para ya comenzar a editar lo que es el archivo. Entonces vamos a editar este archivo, ¿no? Ya teniéndolo así, acá le colocamos edición de usuario, edición de usuarios, y listo. Bueno, vamos a probar que funciona. Le damos aquí y ahí tenemos los datos, ¿no? Bueno, esto lo trae, no lo trae porque de por sí, digamos, yo se lo he asignado, ¿no? Sino que él trae lo que tenga almacenado en las cookies. Pero lo que sí tenemos que hacer es que aquí de una vez apenas yo entro, muestre mis datos, ¿no? ¿Y dónde tengo esos yo datos? ¿Dónde tengo almacenados esos datos? En las sesiones. Entonces yo puedo tomar las sesiones y las vierto aquí, las guardo aquí, ¿sí? Las inserto en estos edit text para que ya queden mis datos con los cuales yo me logué, ¿sí? Entonces vamos a buscar lo que es el código para poder entonces, para poder asignarle cada valor, ¿no? Entonces aquí, en lugar de usar en cada uno de los values, usar el old, vamos a usar lo que es el session. Y le pusimos así mismo como el campo nombre. Y hacemos lo mismo con todos los otros campos. Esto me va a permitir que cuando yo quiero editar mis datos, ya mis datos están almacenados en mi variable de sesión, y esa variable de sesión entonces va a extraer los valores que ya están almacenados en ella. Entonces ese es el objetivo de almacenarlos al inicio para poder yo editarlos cuando voy a editar mis datos, o poder entonces usarlo para transacciones, ¿no? Que es otro uso que se le puede dar. Entonces aquí tendríamos password, aquí sería lo mismo, perdón, sería password, y aquí vendría el nombre, ¿sí? Session nombre, y también necesitamos crearnos un hidden, from hidden, input hidden, le vamos a llamar ID usuario, porque con lo que yo voy a hacer es un update. Yo necesito entonces saber a qué usuario se lo voy a hacer, ¿no? Entonces aquí vendría session ID usuario. Recordemos, estos valores de sesión fueron los mismos que creamos cuando el usuario se logueó satisfactoriamente, que sería justo en este punto, ¿sí? Esos datos son los que estamos recuperando y que el usuario puede cambiar para, digamos, poder realizar algún tipo de trabajo, ¿no? O sea, poder modificarlo luego. Entonces, vamos a la ruta, o vamos a revisar nuevamente el edit. Este edit está invocando a este método, a este post. ¿Dónde está el post? Aquí tenemos user store, vamos a llamar a user update, que va a ser otra ruta de tipo post también. User update, que vamos a crearla acá, sería muy parecida a esta. Update, aquí sería update, y aquí sería user update, ¿sí? Y luego en el controlador nos creamos también ese método, public function update
que va a recibir un request, 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 y aquí comenzamos a validar cada una de las opciones, ¿no? Podríamos colocar, digamos, estas mismas validaciones. Esto se puede llevar a otro lugar para que no esté aquí como repetido, pero para efectos de la demostración vamos a tomar todo esto. ¿Por qué? Porque igual yo tengo que validar esos datos cada vez que me voy a hacer un cambio, ¿sí? Así que valido todo lo que yo necesite para asegurar de que los datos que estoy colocando cumplen con los requisitos que se necesitan, que son que el password sea igual, que no esté vacío y que el usuario, si lo cambio, no exista. Entonces, aquí también se podría evitar de que el usuario se pueda modificar, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo que lo pueda modificar para colocarle más lógica. Entonces aquí ya hacemos lo que es el update como tal, ¿no? Creamos el objeto, obj es igual a new, perdón, es igual al modelo, user model, find, buscamos por el objeto del ID, el ID del usuario, ¿sí? Entonces, bueno, aquí creamos lo que es el ID a través del objeto request, del objeto del campo oculto que se llama ID usuario, o incluso, fíjense, incluso podemos utilizar esta misma variable. Es verdad, podemos utilizar directamente la variable de sesión porque esa variable de sesión tiene el ID del usuario. Y eso sí, así sería innecesario utilizar un campo oculto. Vamos a utilizar la variable de sesión mejor. Entonces aquí colocaría lo que es que me busque por ese ID del usuario que ya previamente se almacenó cuando se logueó, y luego edito los campos, ¿no? Me los voy a copiar de acá. El usuario, el password, el nombre. El rol no, porque va a ser el mismo siempre, ese no se puede modificar. El usuario, el password siempre encriptado con MD5, el nombre, y luego hacemos lo que es el guardado, ¿no? obj save, y luego que guardamos es obligación también refrescar o guardar, o sí, refrescar más que todo las variables de sesión que previamente habíamos creado, sobre todo las que podían cambiar, ¿sí? Así que estas variables de sesión, lo que es el nombre, el usuario y el password, tenemos que volverlas a refrescar para que se almacenen los cambios que se han hecho. Lo que es el rol no lo voy a, ahora lo borro, y el ID no va porque eso no se pueden editar. No lo tenemos como parte del formulario de edición, ¿sí? Entonces aquí colocamos estos valores, damos el rol, y hasta aquí entonces tenemos los datos editados, ¿no? Entonces hacemos un return back, me lo voy a copiar también de acá arriba, por ejemplo aquí, en donde me indique que se han modificado sus datos. Han modificado sus datos, ¿sí? Guardamos. Aquí me faltó esta llave, la puse de donde mal, estaba aquí, ahí está. Y ahora sí tenemos mi método para hacer una edición de los datos, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Entonces, vamos a inicio, vamos a login, voy a dejar ese. Esto colocamos aquí mi nombre, o sea, meter todos mis datos. Esto se lo trae así, que es bien que lo traiga así porque realmente esta no es una contraseña real. Lo ideal es que la mantenga de esa forma, asumiendo que es más larga. Incluso esto lo hace en muchos sitios. Por ejemplo, aquí si le voy a cambiar el nombre, modificado, por ejemplo, la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, perdón, aquí es Deshiari como tal. Vamos a ver, déjenme ver qué nombres estoy usando en los campos. Aquí tenemos el edit, se está mostrando text. Ah, fíjense, aquí está mal algo. Aquí no es el nombre, aquí es el usuario, no el nombre. El nombre va abajo. Así que si refrescamos, ahora sí muestra Deshiarido, que es el nombre del usuario como tal. Voy a cambiar la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el nombre lo voy a poner en mayúsculas cerradas, por ejemplo. Le damos esto, hay que cambiarlo a guardar.
Eh, ok, el usuario ya existe, sí, cierto. Esto tengo que quitar la validación porque obviamente existe porque soy yo, ¿no? Entonces le voy a eliminar esa validación. A ver, ahí tenemos que validar de que si lo cambia, entonces que lo valide. Si no lo cambia, que no lo valide. Pero eso sí no lo vamos a estar colocando. Dejamos hasta allí. Le damos registrarse. Vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos registrarse. A ver, el objeto no puede estar vacío. TXT usuario. Vamos a ver qué estoy colocando mal. Request TXT usuario. Vamos a ver si los campos se llaman así. TXT usuario. Aquí tenemos el TXT usuario, TXT password, TXT nombre. Y aquí tenemos esto también. No sería res, sería el request. ¿Sí? Request, no sería el res. Porque el request es lo que tiene los valores que yo estoy colocando. TXT usuario. Aquí sería, perdón, TXT nombre. TXT nombre. TXT usuario. Y TXT password para refrescar los valores. Esto, y le colocamos obviamente el MD5 también para que se quede encriptado. Está aquí. Pero luego el error que nos dice acá, a ver, dice usuario, password y nombre. El error que dice acá es default empty value. Vamos a regresar, vamos a refrescar, vamos a cambiar la contraseña. O por lo menos la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí colocamos en mayúscula. Share. Le damos registrarse. Default value. Vamos a ver qué error es exactamente. Request TXT usuario. Es lo que dice que aquí no existe, pero aquí lo estoy colocando. Vamos a ver si por aquí en algún otro lugar lo estoy sobreescribiendo. Está dentro del formulario. Voy a hacer, cuando sucede cosas así que no lo vemos a simple vista, voy a colocar aquí un return del objeto request. ¿Sí? Request. Para ver qué tiene, ¿no? Lo demás lo dejo así porque él llega hasta ahí y termina. Así que vamos a refrescar y vamos a ver qué tiene el objeto request. Tenemos el txt usuario, txt password, password 2, txt nombre, ID, fíjense, el ID usuario lo tiene nulo, ¿no? Algo pasó allí cuando se almacenó, que no se almacenó bien. Entonces, el ID de usuario, bueno, yo estoy usando este, así que no debería importar mucho. Porque si yo retorno este ID de usuario que tengo aquí, lo almaceno o refresco acá, él debería traerme. Ajá, no lo está trayendo. Ok, vamos a ver entonces por qué no lo trae. Estas son cositas que pasan y es bien, está bien que pasen, ¿no? Porque así podemos detectar entonces por qué se da la falla. Se supone que este valor de la sesión yo lo estoy estableciendo cuando yo me logueo. ¿Sí? Cuando yo me logueo, ese ID de usuario se le asigna a esa variable de sesión. Entonces el login se hace acá. ¿Sí? Entonces ID usuario, aquí tengo que ver si efectivamente este ID usuario se está mostrando. Lo que voy a hacer aquí es hacer un return de ese valor de la sesión que se llama ID usuario, o incluso mejor de este que es en la fuente. ¿Sí? Res ID usuario. Entonces, aquí cuando me lo veo debería poder verlo. Así que vamos a darle atrás, vamos a darle salir, le digo que sí y me logueo. Share,
le damos a acceder y no me lo está trayendo, ¿sí? No me trae nada. Entonces obviamente es el motivo, ¿no? Tenemos ID usuario, la asigna ID usuario en el modelo se llama ID user, no sé por qué tenía ese nombre la costumbre. ID user, aquí sería, y bueno, ya con ese sabemos que lo va a traer. Este lo voy a dejar tal cual para no cambiar más el código. Bueno, vamos a cambiarlo para que sea igual. ID user. Luego aquí colocamos a ver, tenemos, donde lo he colocado el otro return, por aquí abajo. Aquí, ID user, y listo. Esto lo podemos quitar y ya, ahí debería funcionar, ¿no? Fíjense que el error no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Decía que no podía encontrar un objeto nulo, pero era porque no tenía un valor, lo que es la variable de sesión. Así que voy a salir, digo que sí. El salir, recuerden que hace un kill a todas las sesiones y ahora me vuelvo a loguear. Le damos a acceder. Recuerden, esto no es que lo estoy colocando, sino que se está almacenando en el caché y lo está mostrando. Entonces vamos a editar los datos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y esto lo ponemos en mayúscula. Ahora sí. Y fíjense que arriba de una vez me lo cambió porque refresqué la variable de sesión. Y obviamente si yo salgo y vuelvo a entrar, y ahora va a ser con 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y vemos que puedo loguear. Entonces ya aquí tendríamos lo que es inicialmente lo que es la creación la creación que sería con el registro, sería lo que es las consultas cuando hacemos el login, porque hace un select, y la modificación cuando estoy dentro, entonces poderlo modificar. Por ejemplo, si entro con el admin, aquí, vamos por 1, 2, 3, 4, 5, también puedo hacer lo mismo, ¿no? Con el admin yo puedo entrar y modificar los datos, ¿no? Voy a colocarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Administrador, le damos el nombre de administrador, vamos a colocar la mayúscula cerrada. Administrador. Esto hay que cambiar lo que diga guardar nada más. Ya lo cambia ya, si yo me registro o me lo veo ahora, ya debe ser con el admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vemos que ya él hizo el update, ¿no? Obviamente todo eso se está registrando acá en las tablas y los datos del MD5 se están actualizando. Y de esa forma entonces tenemos lo que es el login con las actualizaciones de los datos del usuario. Algo que vamos a construir también, eso va a ser en el siguiente video, y hasta allí va a ser lo que es el tema del semestral. Sería lo que cuando, digamos, yo como un usuario normal me logueo, digamos de Xiari 2, yo me logueo. Aquí debe haber una opción entonces para yo poder, si estoy en el catálogo, yo poder comprar, bueno, está vacío ahorita, vamos a crearle algunas películas, poder comprar una película y poder verla entonces como una compra. E incluso vamos a colocarle una opción para que vaya a PayPal, me haga la venta y me regrese entonces hacia acá. ¿Sí? Entonces eso sería todo por este video. Les estaré enviando el siguiente video pronto.